Estamos en la escuela de Cábala de Isaac Luria. Vamos a hacer hoy un texto que el mismo texto nos va a ir creando en nosotros, en los que escuchamos, la línea media. Entonces el texto, poco a poco, nos va llevando desde las averiguaciones que hacemos mentalmente sobre el texto hasta la rendición y que ya decimos no, ya no, yo no llego hasta ahí, no puedo más, y ya esa rendición nos va creando la línea media, que sería así un poco el silencio y la paz mental. Entonces esa averiguación se hace sobre el mismo proceso que el mismo cabalista nos va a infligir y nos va a redactar con esas palabras que tienen, y entonces la mente nuestra propia pues va siguiendo el texto. ¿Cómo se sigue un texto cabalista? Digamos, aunque pensemos que no tiene nada que ver con la meditación, pues también hay algo que es meditativo, porque una persona tiene que coger primero, respirar, tranquilizarse y entonces observarse interiormente, se dice, con esa mente que tenemos, que queremos estar en paz y armonía. Y entonces esa paz y armonía sería un poco la línea derecha, y luego la línea izquierda nos la va a ir infligiendo el texto. El texto del cabalista nos va a ir llevando de izquierda a derecha, e indirectamente la línea central se va a ir haciendo, porque al final hay una rendición sobre lo que queremos comprender, que sería la mente terrenal o sería el pensamiento activo. Y luego ya en esa rendición entraría el sentimiento pasivo, donde ya trabajas por fe por encima de la razón. Ya crees en el Creador como una convicción de fe por encima de la razón. Ya tienes esa misericordia que vas creando y te haces la paz obina en ti. Y entonces la Jogma, por ejemplo, simple, pura, es la que hace averiguaciones. Y entonces esas averiguaciones que hace, y por qué, y dónde, y el qué, y todas esas averiguaciones, todas esas preguntas, también va creando en nosotros esa línea izquierda. En realidad también va creando kelim, deseo por saber, se dice, pero ese deseo al final, como no puedes conseguir la espiritualidad, porque uno en el fondo lo que quiere es estar en paz y armonía con el bendito, que es el Ein Sof. Entonces tiene que ir elevándose, y es un proceso gradual que se consigue con esfuerzo, pero tienes que meterle el ingrediente del amor, porque si no le puedes meter el ingrediente del amor y solo haces esfuerzo y todo te parece forzado, y el levantarte por la noche siempre te parece forzado y tal, pues deben de entender que es porque en el proceso que estás haciendo lo haces con negatividad. Entonces tienes que coger y observarte y decir, no, esto es para sentir al Creador, esto es lo más importante del mundo. Entonces tienes que darle mucha importancia al Creador aunque no lo veas. Y tú dices, Él está dentro de ti, pero claro, tienes que trabajar con la mente interior, le decimos. Tienes que hacerte ahí ese apaciguamiento en un punto en ti, en tu corazón, y ahí empiezas a estudiar, respiras profundamente y empiezas a escuchar el audio con esa calma, y dentro de esa calma te van a ir llevando los pensamientos para la izquierda, pensamientos que a lo mejor son negativos, y otros para la derecha tú los vas llevando y tal, y al final se va a ir creando la línea media. El mismo texto que voy a hacer nos va a crear lo que es la línea media. Así que nada, adelante, voy a comenzar un poco con el texto. Una introducción para un poco cómo deben de
de trabajar ya textos un poquito más complicados. Lección 41 de Noah. Terminamos la última vez con un párrafo que decía que el hombre tiene dos fuerzas en sí mismo, y dos fuerzas son también dos tipos de kelim, de deseo. La mitad de arriba, abajo, hacia abajo, le llamamos los kelim de aspa, o sea, de amar, kelim de dar. Y lo que llamamos ya debajo del parsá, o debajo del medio, es el kelim de Kabbalah, el kelim de recibir. También podemos ver eso en los dos grandes justos que nos menciona la Torá. La corrección se hace primero de algo que es más fácil de corregir, y ese es el kelim del dar, de aspa, de amar, el kelim del dar que está por encima del parsá. Y eso lo llamamos el kelim ya del Creador, no nuestro. Son esos kelim despertados los de aspa, de dar, solos por el Creador, y esos son también los kelim que el mismo Noah, él había corregido, y sobre Noah se dice que con Elohim caminó Noah, con K, como un niño, porque solo trabajar con un kelim de dar es insuficiente. Solo trabajar con un kelim de dar por encima del parsá, de amar, es un tipo de corrección, pero todavía no se usa en toda la gama de las fuerzas, porque la gente simplemente deja el kelim de recibir y no lo usa. Bueno, como hemos dicho, dice, y esos son también los kelim que Noah había corregido, y sobre Noah se dice que con Elohim caminó Noah, con K, como un niño, porque solo trabajar con un kelim de dar es insuficiente. Es un tipo de corrección, pero todavía no se usa en toda la gama de las fuerzas, porque la gente simplemente deja el kelim de la recepción y ya no lo usa, el de recibir. Entonces Abraham vino más tarde y usó ya el kelim de recibir, de Kabbalah, Abraham. Así que Abraham también usó la parte ya inferior del kelim. Volveremos a eso. Aquí él nos da algo que es cabalístico. Podemos estudiar las cosas simplemente en el lenguaje del sentimiento o en el lenguaje de la Torá, pero también en el lenguaje de la Kabbalah. Gradualmente vamos a profundizar más y más a nosotros mismos y usar el aparato de comprensión real, pero de la Kabbalah. Y ese es el lenguaje cabalístico. Y luego ya no necesitamos todas esas palabras, sino que luego se convierten en fuerzas. Y los kelim de recepción, que se relacionan con el receptor, están, y aquí pueden surgir un poco de confusión de las lenguas, porque él dice que los kelim de Kabbalah, de recibir, esos están delante de los kelim de dar, de aspa. Con delante, él nos quiere decir aquí, en hebreo, que entonces le preceden, así que van primero. Es extraño, pero por supuesto quiere decir que desde la cima primero tenemos el kelim de dar y en el fondo el kelim ya de la recepción. Entonces primero el kelim de dar y luego ya el kelim de recibir. En el lenguaje de la Kabbalah el kelim de dar llamado, y aquí nos lo presenta como 5 sefirot, pero también podemos hablar de 10 sefirot. Habíamos llamado a esto como 10 sefirot, pero aquí lo indica como 5 sefirot. Ya sabe, Keter, Jomá y el Gar de Bina. El Gar de Bina significa que son las primeras 3 sefirot de la cualidad que tiene Bina. Así que son Keter y Jomá y Bina de la cualidad de Bina. Y hay 3 en cada parsuf, incluyéndonos a nosotros. Entonces cuando vemos todas las sefirot como 5, entonces solo tenemos el Keter, Jomá y el Gar de Bina, es decir, las 3 primeras sefirot de la Biná.
y que pertenecen al Kelin de dar, de Aspa. Él nos lo aclara aquí. Y debajo de ellos está el Kli de la Kabbalah, de recibir. Y así es como nos lo dice. Esperaríamos que esto está en un verbo plural, pero el sujeto que se relaciona con él está en el singular. Tenemos que ver que todo es cualitativo y no solo debemos mirar la gramática. Y debajo de ellos, debajo de los Kelim de dar, está lo que es el Kli de Kabbalah, de recibir, el Kli de recepción, y a eso lo llamamos el Zat de Binah, o sea, Serampin y Tiferet. Eso significa que son las 7 sefirot inferiores de la cualidad de Binah. Así que en la realidad las sefirot de la Cábala de Binah. Y entonces son Serampin y Malhut de Binah. Serampin como una sefirá que es completa, es decir, con sus 6 sefirot, y la Malhut con una sefirá ya completa. Pero primero los 7 inferiores propias de Binah. Y en base a eso encontramos ese Kelim de dar que se llama Noach caminó con Elohim. Y por lo tanto también vemos a Elohim con K como la severidad de la ley. Así que Noach caminó de la mano con Elohim como un niño, que aún no puede caminar de una forma que es independiente. Así que solo caminas de forma independiente cuando has corregido ya tanto el Kelim de dar como el Kelim de recibir. El Kelim de recibir que eres tú. Y el Kelim de dar, eso es lo que tienes como la inclusión de las propiedades ya del Creador. Eso es solo dar, pero ¿dónde estás entonces? Y lo que significa Noach caminó con Elohim, que significa en el lugar del Kelim de dar. Él, el mismo Noach, fue capaz de ir a la santidad. Es decir, con esa sefirot superior más ligera de él, que representa el Kelim ya más ligero del hombre. Kelim ligero, alto, que son más fáciles de corregir, como la cabeza con las ideas, y luego un pequeño sentimiento del corazón, Tiferet, donde algo de envidia y odio y todas esas cosas son bastante fáciles de corregir. Noach podría corregir eso, pero ya no debajo del medio. Así que no es Kelim de Kabbalah. Y es por eso que veremos más tarde por qué se dice en la Torá que él construyó un viñedo inmediatamente después del diluvio. La tierra era tan fértil en ese momento que cuando encontró una rama de un arbusto de uva y la clavó en el suelo, creció extremadamente rápido y por lo tanto pronto fue posible cosechar uvas. Y eso también es cierto en términos de fuerzas. Y lo había probado. El Zohar describe de qué se trata. Y se emborrachó y se desnudó, y etcétera. Con toda la miseria que después siguió. La Torá no se refiere nada más que él trató de recibir la luz Noach, pero en su Kelim de Kabbalah, de recepción. El Kelim de recepción, pero no tenía fuerzas. La luz de la Jojma, aquí, en este texto, es el vino. Y esto puede ser el vino que hace feliz al hombre, pero la Jojma, sabiduría calva, también puede ser el vino que hace al hombre borracho, porque el hombre aún no tiene la fuerza para recibir ese vino, sabiduría calva, con moderación. Es decir, en Hasadín, porque con una pizca o un destello ya de la Jojma, pero dentro del Hasadín, eso es bueno para beber. Y por lo tanto, tanto el hombre puede hacer uso de su Kelim de dar, que le da la luz de Hasadín, del amor, como un Kelim de Kabbalah, de recibir, en el que recibe esa luz de Hasadín
con un poco de Jochma ya dentro, de sabiduría, pero no lo hizo y por eso se emborrachó con toda esa miseria. Y fue escrito sobre eso, porque no pudo recibirlo. Y ahora sabemos lo que significa que Noah se haya emborrachado. Sin embargo, él solo podía caminar un poco al lado de Elohim, al lado. Y por supuesto, trató de hacerlo de buena manera, pero no tuvo éxito y repitió el pecado de Adán de nuevo. Solo que para él se trataba de otro objeto de pecado, pero fue exactamente lo mismo. Llevó la Jochma pura hacia abajo a su Kelim de Kabbalah de recibir. Lo que ahora cuento es un gran secreto, que trajo la luz de la Jochma a su Kelim de recibir de Kabbalah, mientras que no tenía fuerzas para ello todavía. Y en lugar de Hasadín, de misericordia, con un poco de Jochma dentro de la misericordia en ella, bajarlo lentamente a través ya de la línea media, quería usarlo directamente pero en su Kelim de recibir de Kabbalah, pero él no tenía fuerzas para eso, Noah. Y ese es en realidad todo el pecado de Adán, el principio del pecado, y todo tipo de otros pecados a menudo tienen la misma forma, pero también hay otra forma de pecado, pero eso es característico del más tarde, y también para nuestro tiempo, que es exactamente lo mismo. Así que con Elohim caminó Noah significa que en el lugar de los Kelim de Dar pudo ir en santidad, en pureza, tan solo pudo con el Kelim más alto de Dar, por encima del Parsá, el más ligero, es decir, el Kelim de Dar que está relacionado pero ya con el Creador, porque viene del Creador. Y también con nosotros vienen los Kelim de Aspa, de Dar de Él, del Creador. Y es por eso que parece que muchas personas pueden dar, parece, porque usan esos Kelim de Dar. Incluso si es solo un símbolo, claro, lo que hacen de ese Kelim. Y estos aún no son tan puros, aún no tienes ese grado de pureza para poder recibir lo espiritual en el mismo Kelim, deseo. Y hacen esa obra de teatro, sin embargo, parece como si ellos diesen, porque ellos usan un Kelim que es más ligero, como si dieran, Hasidut, dar. Pero esos Kelim se relacionan con el Creador, que son los Kelim de dar. Debido a que el Creador también está solo dando, el Creador no conoce un Kelim de recepción, por así decirlo, porque ¿de quién él puede recibir ahora, el Creador? De nadie, porque él no tiene ese Kelim. Pero en su luz estaba la raíz de ese Kelim. Y eso es lo que está escrito, que el Noah necesitaba apoyo para apoyarlo. Por el Kelim de dar, el Creador le da. Así que los Kelim de dar también son más fáciles de corregir. Y esos Kelim de dar están en el hombre, en la conexión de y con el Creador. Pero eso no es suficiente, porque entonces, donde se dice que Noah necesitaba apoyo para apoyarlo, necesitaba una mano, porque no podía caminar él independientemente. El hombre solo puede caminar independientemente cuando tiene dos pies, en donde ya la línea derecha, como decimos, que representa el Kelim de dar, del amor, él no dice esto, pero lo indicaré brevemente. Así que la línea derecha indica el Kelim de Aspa, dar, Hasadim, misericordia, y allí recibimos luz que es iluminada, y la luz puede ir a todas partes también a los Kelim ya de recepción de Kabbalah, por debajo ya del medio del hombre. Sin embargo, en el lugar de los Kelim de Kabbalah, la luz de Hasadim no es suficiente, porque son Kelim más fuertes, más gruesos, y no puede satisfacerlo solo con esa luz de Hasadim. También debe de haber algo robusto en ello. Y eso significa que la luz debe de venir de Jochma, porque eso abre los ojos del hombre, Jochma, ojos, y da fuerza de vida, y luz de sabiduría, Jochma.
Eso es cierto cuando también hay luz de Jochma en el Hasadín. Y Hasadín puede estar en cualquier parte y viene a todas partes si uno lo atrae eso. Y aquí él no llama a este Kelin de dar el creador, sino el superior. O sea, el escalón superior da a ellos. Con nosotros, el creador es siempre el escalón superior. Aquí también nos da algo bueno en el medio, porque primero dice el creador y luego habla de Aelión, el escalón superior. Y eso nos da Kelin de Aspa. El escalón superior nos da Kelin de Aspa, del dar. Y eso se llama que el escalón superior es el Kelin de Aspa, el Kelin de dar, que da a lo inferior el escalón superior. Y eso es equivalente a que Noaj necesitaba apoyo para apoyarlo. Porque cuanto mayor sea el apoyo, cuanto menor será esa luz de mantenimiento. Así que puedes nombrarlo un poco así. La calidad es luz de Hasadín y luz de dar, que llena el Kelin de dar. Podemos llamarla luz del mantenimiento, la luz de Hasadín. Por supuesto no es suficiente, es solo para el cuidado del mínimo absoluto y eso es insignificante, no es suficiente y por lo tanto Noaj necesitaba el apoyo del Creador, de Elohim, dice, desde el escalón ya superior. Aquí nos da una explicación que es cabalística. Es decir, el escalón superior. ¿Ves? Él ya no habla de Boré aquí, del Boré, del mundo Briá, del Creador, porque eso es exactamente lo mismo que Boré. El Creador es el escalón superior en mi persona. Si lo he corregido, entonces el escalón superior viene en mi ayuda. Incluso si todavía no experimento mi escalón superior dentro de mí, ese escalón me ayuda. Porque ese escalón superior es alimentado por una luz más alta. Y ese es entonces mi propio Boré. Lo despierta por el trabajo espiritual que hago. Esto siempre es el caso, que el escalón superior en mí me anima por el trabajo espiritual. Y no hay otra cosa. Y solo podemos experimentar dentro de nuestros propios Kelin individuales. No hay imagen del Creador. Por supuesto que tenemos una imagen del Creador. La mejor imagen del Creador que tenemos es lo que se expresa en lo que llamamos la oración Adon Olam. Y esa oración nos dice que Él no está atado a nadie, el Creador, que Él es completamente inmutable, que Él es eterno y lo abarca todo. Y allí podemos ver sus propiedades objetivas. Así que también fuera de mi propio Kelin, pero solo puedo experimentarlo dentro de mí mismo, de mi Kelin. Experimentarlo, porque de lo contrario definitivamente no me ayudará. Y eso es lo que hace el mundo, y también los gnósticos de una manera similar, y los religiosos y otros que dicen de esto y aquello también. Él es infinito y etcétera, pero todos lo consiguen a través de sus propias cabezas, de sus mentes, o de otra manera, pero no dentro de sus propios deseos de amor hacia el Creador, de sus propios Kelin como ser individual. Así que son tus Kelin quienes experimentan esto. Esto es algo maravilloso y solo a través de la Cábala la gente puede experimentarlo, porque eso da vida y no solo un conocimiento hueco que no da más que una desdicha y dolor. Aún más conocimiento, pues más dolor. Los filósofos, ni siquiera he visto un filósofo en la historia que fuese feliz, quien pudiese experimentar alegría de practicar esa filosofía. He estado en muchas instituciones donde se practicaba filosofía. Solo había tristeza, porque cuanto más conocimiento hay en la mente, más tristeza. Eso no es necesario aquí con la Kabbalah. Da mucha tristeza porque aprenden algo fuera de ellos, donde él habla de lo superior y él habla del Creador.
pero él tiene su propio territorio y habla solo desde su propio intelecto individual, de su propia comprensión que es limitada por su propia mente que hace cálculos terrenales, por su propia cabeza egoísta, su yo. Una cabeza puede obtener más por sí misma que la otra, pero ambas son egoístas. Mientras que estamos aquí en la Cábala, lo hacemos de una manera ya diferente, y así es que nos entregamos a nosotros mismos, nos entregamos a la cabeza, y así recibes de lo más elevado. En lugar de nuestra propia mente de cálculos, vamos más allá de la mente, y eso es totalmente desconocido en el mundo, y con eso te haces receptivo, y entonces la sabiduría superior viene a ti. Entonces puedes usar ya esa sabiduría superior y nada más, en lugar de tu supuesta sabiduría de la que tú estás orgulloso y de lo que se jacta usted y que solo causa una miseria y pena completamente en ti. Te abres y trabajas para abrirte a la sabiduría ya superior, al escalón más alto, y la recibes, y es como una fuente de luz eterna y una fuente de agua en tu propio desierto. Agua, Binah, es entonces que fluirá dentro de ti. Todo lo que tienes que hacer es ser receptivo a esto. Pero eso es precisamente el shock en el que todos se están topando. Y si la persona, él o ella, no quiere admitir esto, entonces nadie podrá ayudarlo, porque siempre debes de ser receptivo hacia lo superior y darte con amor. Y el superior siempre va a ayudarte. Y que lo superior también está en nosotros. Así que también tengo que apegarme a lo superior en mí, y luego recibiré todo en la medida de mi entrega hacia lo superior. De mi entrega, de darme a lo superior. Y ahora sigue un concepto arameo, cabalístico, que se llama Iteratuta Leitata, que es el despertar desde arriba. Es útil hacer que tu propio Iteratuta Leitata es un concepto arameo, y al principio parece difícil decir eso, y también fue difícil para mí. Pero si lo repites unas cuantas veces, Iteratuta Leitata, entonces se convierte en tu propia Iteratuta o avivamiento de Leila, desde arriba, como está escrito en el test, que es la abreviatura del Talmud de las 10 Sefirot, y de eso nos dirá algo acerca de la pura Cábala. Y lo que está escrito, entre comillas, es lo que su padre le escribió. Dice, pero primero, al principio, por primera vez, el man, esa oración que se hace en el estudio, surgió no por Zon, Zerampi ni Nubba, porque siempre hay un mecanismo eterno que las almas inferiores. Así que el hombre que levanta su oración, y su oración es esa deficiencia, esa escasez que tiene. ¿Y qué oración necesitamos? La oración para recibir esa luz del Hasadín, donde está la Jogma. Para eso levantamos todas nuestras oraciones. Lo hacemos para recibir eso, ascender así hacia el siguiente escalón, y eso se llama el man en nosotros, es decir, Majin Nupin, aguas femeninas de nosotros, carentes, con deseos de lo superior, así como las aguas femeninas suben, y eso significa un anhelo apasionado, por lo que el inferior aún no tiene esa escasez, ese anhelo apasionado hacia el Creador. Y luego se reciben ya, si lo tiene, esas aguas masculinas ya desde arriba. Y eso significa ya una semilla. Y esa semilla es la luz de Hasadín, con la luz que está dentro de ella, que es Jogma. Y eso es todo lo que anhelamos, porque nos da una luz de vida, Jai, independencia, amor verdadero y demás. Así que el hombre hace subir ese man, esa carencia que tiene por el Creador, ese déficit. Entonces va hacia la pareja superior adyacente de ese sistema operativo del universo. Es decir, va a Zerampin y Nubba del mundo de Atzilut. Y ella, esa pareja, Zerampin y Nubba, entonces ya ascienden, suben a los padres Abba e Ima, lo que llamamos padre y madre. Y siempre permanece allí un zibug lo pasí, una unión constante. Y Zon
reviste a ese Abba Behima, los de abajo. Entonces los revisten, suben a padre y madre, y con ellos también extraen el man de las almas que causaron que el man ascendiese. Ahora les digo esto en el medio, solo escuchen y luego lo estudiaremos todo extensamente. Y entonces ese Zon, Serampin y Nukba, los hijos del mundo de Atzilut, revisten a los padres Abba e Ima, y eso significa que ya son conscientes de la luz misma, y la luz de Abba e Ima brilla sobre ellos, Zon, como a través de una pantalla. Y así, de esta manera, reciben la luz de ese eterno zibuk incesante entre Abba e Ima. Y luego pueden hacer el zibuk allí ellos mismos, esa unión. Y ese zibuk también significa que uno recibe del otro. Y que ellos también hacen zibuk de acá. Entonces reciben la luz de arriba, de Abba e Ima. Y hay hasadín, ya con un brillo de Jochma en el hasadín. Y eso es suficiente. Y entonces da fuerza a los inferiores para vivir. Y esa no es solo la luz de mantenimiento, sino que le da un mayor brillo y la fuerza de experimentar ya una condición grande, Gadlut. Y cuando una persona así ha recibido esa luz, entonces regresa a su propio lugar. La intención es que lo experimentes en tu propio lugar, en tu propia habitación individual tuya y no en ningún otro lugar. Así que bajamos al igual que Zon, Serampin y Nukba de nuevo, porque han recibido la luz que anhelaban, pero por lo que también han hecho ese trabajo. Todo es trabajo, y luego dan una porción de esa luz hacia las almas, o a tu alma, que ha causado ese man, porque todo lo que causa lo inferior hacia lo superior, escasez, carencia, que quieres al Creador, que lo anhelas, entonces recibes según la ley del universo, y también nosotros, por supuesto, los inferiores. Y así el alma inferior recibe su luz, pero primero debemos elevar el man. Hay que hacer grande el deseo. Entonces al principio, cuando los mundos, incluido el de Atzilut, todavía tenían que formarse, que aún no estaban ni formados, venía de arriba hacia abajo todo. Así que primero vino Atik, después de Atik Arihampin y después ya Abba e Ima. Pero aún no había lugar para Zon, Serampin y Nukba, porque llegó ya más tarde. Pero quien lo haría entonces por primera vez, porque Zon aún no había aparecido entonces. Entonces, ¿quién fue el primero en elevar ese hombre? Zon, porque alguien tenía que hacer eso primero. Y sobre esto el gran Ari nos cuenta un gran secreto, y más tarde también el Valhasulam Aslak, que este man, esta carencia, se hizo primero desde arriba, que el Creador creó eso mismo. Ese fue el camino que desde arriba, desde Abba Behima mismo, se levantó un man desde arriba, esa carencia, y también fue utilizada esa carencia como man, ese deseo. Así que digamos que la parte inferior de los padres de Abba Ima fue la primera en elevar el man, por así decirlo. Así que por sí mismo, porque todavía no existía aún Zon, no estaba en existencia, y ahora había ya espacio para Zon y man, y cada vez que Zon durante esos 6.000 años levantase el man, durante esos 6.000 años. Y eso es lo que acabamos de examinar mientras tanto. Y ya te digo mucho más de lo que necesitas saber. Así que primero tenía que haber alguien. Primero el man vino del sistema mismo del universo. Así que desde arriba se dispuso de modo que la primera porción de man viniese desde arriba. Sin embargo, por primera vez se levantó el man. Lo llama en plural, sin intervención de Zon, de Serampin y Nukba, porque Zon aún no estaban allí. Solo estaban allí Abba e Ima, Jochma y Binah,
y no podían hacer nada por un inferior, porque primero deben de levantarse antes de que puedan dar algo a los inferiores. Pero los inferiores aún no estaban allí, solo estaban en potencia allí. Entonces algo tenía que suceder primero, donde Abba e Ima, por así decirlo, Jochma y Binah, recibe una súplica de sí mismo. Por lo tanto entra ya en Zibug, en unión, acoplamiento, para que comiencen a mirarse entre sí. Entonces Ima luego mira a Abba, a Padre, se vuelve hacia él y lo arropa, es decir, que le trae la fuerza. Levanta la vista y recibe esa luz de él, de Padre, de Jochma, y ella pasa eso, Binah, madre, a los inferiores, lo pasa. Entonces nos dice que la primera vez que ascendió el man no fue por el Zon, por los hijos Serampin y Nubba, pero siempre debe de suceder que Serampin y Nubba vengan a Abba e Ima, porque Zon se originó a partir de Ima, de Binah, es el origen de Serampin y Nubba, de mamá. Entonces Binah nos ha producido a Serampin y Nubba, es decir, a la parte inferior de Binah los ha producido Binah. Y por supuesto siempre vuelven a su fuente, a la madre, porque nada desaparece aquí en lo espiritual, todo está en un mismo lugar. Y por lo tanto lo inferior siempre puede apelar a lo superior. Siempre. Es por eso que si una persona se corrige aquí en la tierra, luego él construye toda la estructura de los mundos en sí mismo, en representación y en miniatura. Luego tiene todos esos 4 mundos en sí mismo, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah. Y luego se vuelve absolutamente ya autónomo y no necesita a nadie en absoluto. Él puede hacer cualquier cosa y puede tratar con el mundo entero y al mismo tiempo con nadie. No arrienda su propio corazón a nadie y recibe todo su apoyo directamente y únicamente de lo superior. Cuando necesita algo, entonces él no tiene que hacer nada más solo que darle algo de la fuerza para hacer que el man descienda hacia Zon. ¿Y cuál Zon? Por supuesto, para su propio Zon de la persona, Serampin y Nubba, del escalón superior que tiene. Y eso también va a hacer una conexión en términos de longitudes de onda. Y eso se eleva y perforará todas las leyes gravitacionales. Y entonces sube ya arriba en un instante, porque las longitudes de onda espirituales son las más finas de todas y perforan lo terrenal completamente y lo cósmico en un instante. Y luego sale más alto. Entonces el cosmos penetra en los mundos espirituales, hacia primero, luego más alto ya a Yetzirah, hacia el mundo de las acciones, luego más alto al mundo de Yetzirah, al mundo de la formación, luego ya al mundo de Briah, al mundo creativo, y luego ya a Zon del mismo Azilut, a la parte baja, Serampin y Nubba, pero ya del mundo alto de Azilut, de donde viene lo más puro. Entonces la salvación nos viene desde allí. Y esa es la salvación que viene de allí, que siempre he dicho que no pude encontrar esto en ningún lado. Esa salvación es entonces lo que llamamos Or de Hasarín, luz de Hasarín, pero con ese brillo de la Jochma que está incrustada en ella. Y esa es la salvación. No hay otra salvación. Y eso da un sentimiento y también la comprensión de la luz de la vida, de la unidad y Jud, la perfección. Y cuando ya experimentas que no necesitas absolutamente nada ni a nadie, entonces estás en el Creador y el Creador ya está en ti. Entonces tienes una unidad y una libertad absolutas. Y esa es la redención de la persona. Esa redención es, por supuesto, una instantánea, pero también puede tomar tiempo. Y la intención es que nos volvamos más y más receptivos para que a lo largo de un plazo permanezcamos permanentemente en esa redención, mientras que la muerte continúa hasta el Mar Tikkun, la corrección final. Sin embargo, ya no puede atraparnos así. A veces hay sufrimiento y esto y aquello, pero ya no se experimenta como sufrimiento. De eso se está hablando. Y Zon, Serampin y Nubba siempre vienen arriba, a Abba e Ima, y de eso se obtiene la redención. Ahora sabemos de lo que se habla acerca de la redención.
Pregúntele, por ejemplo, a los religiosos sobre esto. También hablan de la salvación, a intervenciones de eso y aquello. Creen en esos nombres y creen en esta estatua y en aquello y tendrán la salvación. ¿Pero cuál salvación? Bueno, un poco de un sentimiento agradable, porque alguien más hizo eso por mí. El misterio ha hecho algo por mí, ha arreglado un subsidio para mí, una prestación infantil o algo más. Se está dando algo, pero no soy yo quien es responsable de todo eso y quien realmente experimenta eso dentro de su propio Kelim. Usted construye, por así decirlo, en el Kelim de otra persona, y tu fe está en el Kelim de otra persona, y te riegas a una determinada historia que se ha contado. Así que debemos de ser muy conscientes en esto, y no oscilar a la izquierda ni a la derecha, sino que prestemos mucha atención para que no caigamos en el sentimiento de la filosofía, de la gnosis, del sentimiento religioso, o sea, de cualquier sentimiento de las masas. Así que siempre hay que mantenerse consistentes con nuestro propio Kelim, tú y el Creador, y nada más. Y no ese sentimiento de la masa, no esa historia de las masas, no esa psicosis de masas, de religiones de masas, o lo que sea. Incluso si todavía está organizado y ordenado, siempre permanece todo fuera de mi Kelim, y como tal no me va a dar ninguna salvación, ninguna redención. Así que olvídelo. Entonces, como decimos, solo dentro de nuestros Kelim es posible recibir la salvación.